Les doy a todos una cordial bienvenida a Entre Caníbales. En esta ocasión nos encontramos en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, acompañado por Carlos García Bedoya, quien va a ser entrevistado por Helen Garnica y Miguel Carguaricra. Ambos son egresados de esta casa de estudio. Carlos García Bedoya es profesor principal del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, PhD en Literatura por la Universidad de Pittsburgh. Ha dado conferencias y presentado ponencias de su especialidad en universidades e instituciones de Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, entre muchas más. Ha publicado los siguientes libros: Para una periodización de la literatura peruana en el periodo de estabilización colonial, Memorias de Jaya, Indagaciones heterogéneas, y su último libro publicado el año pasado ha sido El Capital Simbólico de San Marcos. Sin más preámbulos, damos por iniciada esta entrevista. Buenas tardes, profesor. Vamos a empezar con el barroco. El discurso criollo y el discurso andino están vinculados a sus enunciatarios. Por ejemplo, en el discurso criollo se enfatiza mucho este engarce conflictivo que realiza el sujeto cuando muestra su sumisión a la corona, pero a la vez también reclama el reconocimiento de su particularidad o singularidad, mientras que el sujeto indígena lo que hace es buscar detentar el poder que ostentaba antes de la conquista. Walter Miñolo, cuando alude al barroco, lo que hace es enfatizar como un espacio de resistencia. Él habla de la diferencia colonial. Sin embargo, ¿no sería más bien pertinente tratar de enfocar el barroco desde su amplitud, es decir, tratarlo a partir de los puntos de encuentro y desencuentro? Porque precisamente en uno de sus textos usted incide en que el barroco es un espacio común para el discurso criollo y el discurso andino. Sí. Bueno, a mí me gusta bastante la definición del barroco a partir de la figura de Jano, ¿no? Cuando se dice que el barroco es jánico, tiene dos caras, como el dios Jano de la antigua Roma, ¿no? Una cara que mira hacia la metrópoli y que implica evidentemente una integración dentro de los paradigmas discursivos del imperio español, el más importante de la modernidad temprana, como sabemos, y por otro lado, paradigmas discursivos que tienen que ver más con lo local, ya sea con la identidad criolla que se está forjando o con una identidad que yo diría más que indígena es andina, ¿no? Porque aludo a las élites que desde el punto de vista cultural son élites, podríamos decir, mestizas o transculturadas, ¿no? Que están insertas en la cultura hispánica, pero por supuesto también mantienen una fuerte conexión con la cultura quechua, con la cultura indígena. Pero no son representantes típicos de lo que podría ser las mayorías de la población andina colonial, sino de una minoría letrada hasta cierto punto, que son las élites, ¿no? Muchas de ellas, como se sabe, educadas en los colegios para los hijos de caciques o de curacas, ¿no? Juan Espinosa Medrano, el lunarejo, es una de nuestras figuras más excelsas del barroco, junto con sus pares mexicanos, Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora. Sin embargo, no ha merecido la atención que estos dos autores, ¿no? Pienso sobre todo en sus sermones. Ello quizás se deba a que se ha tratado de focalizarse o se ha tratado de encontrar el tema de lo americano, entendiendo esto como una suerte de identidad protonacional en sus sermones, y más bien esto ha ignorado una particularidad del barroco, que es la que precisamente postula Baltasar Gracián, ¿no? El barroco tiene como figura clave el concepto, es decir, el trabajo de la agudeza y el ingenio. Por lo tanto, la renovación no se debe dar en el ámbito temático, sino en el ámbito estilístico, es decir, en la forma. Y precisamente Juan de Espinosa Medrano destaca no tanto en el tema, de hecho que sí lo hace, pero por ejemplo en los sermones el énfasis no es en el tema, sino en la expresión, en aplicar esto con agudeza e ingenio. Sí, quizá efectivamente algo que ha perjudicado a Espinosa Medrano y una mayor difusión de su obra puede ser justamente esta importancia de los sermones, ¿no? Porque evidentemente desde el punto de vista de nuestros paradigmas literarios actuales, el sermón es una forma pues que no tiene mucha acogida, ¿no? Se ve como una forma de discurso muy ligada al contexto epocal, ¿no?
donde la oratoria sagrada era una manifestación muy importante. Por el contrario, en el siglo XVII, sobre todo en la España de la Contrarreforma, se valoraba mucho la oratoria sagrada como una de las manifestaciones más altas de la creatividad retórica, de la creatividad verbal. Entonces eso puede haber perjudicado algo a la figura de Spinoza Medrano, pero por otro lado Spinoza Medrano es muy conocido sobre todo por su texto sobre Góngora, ¿no? Que fue clave en las polémicas literarias y sobre todo, y creo que esto es consenso a nivel de la crítica hispanoamericana, es visto como un texto fundacional en cuanto a la reflexión especializada sobre la literatura. Digamos, podría ser un texto fundador en los estudios, casi podríamos decir, inmanentes, textualistas, de la poesía de Góngora en su caso. Y la otra faceta que se está revalorando cada vez más y a la que hay que darle mucha importancia es el teatro en quechua, ¿no? Que sigue los modelos españoles del auto sacramental, pero con particularidades muy interesantes. La primera, por supuesto, que está escritos en quechua, ¿no es cierto?, en la lengua nativa por excelencia. Por lo tanto, eran autos que no estaban pensados para la ciudad letrada tradicional hispánica, sino en parte para estas élites bilingües y biculturales andinas, pero también probablemente en parte para los sectores populares, al menos urbanos, de la ciudad del Cusco, donde el quechua era la lengua más empleada, incluso hasta por los criollos cusqueños. Hasta los criollos cusqueños eran bilingües. Y todavía en la actualidad gran parte de la población urbana cusqueña sigue siendo bilingüe. Entonces a esos públicos apuntaba Spinoza. Quisiera referirme en esta ocasión al artículo sobre el canon literario peruano. Y la pregunta va por la división que usted realiza, ¿no? Un canon oligárquico y un canon posoligárquico. El canon oligárquico para referirse a José Larribagüero y un canon posoligárquico, digamos que con Mariátegui al inicio y los demás historiadores. Consulto por el término oligárquico, que no enfatiza el aspecto retórico, ni creativo, ni literario, sino que enfatizaría de alguna manera el estatus del historiador y tal vez sus gustos. ¿Nos quedaríamos con ese concepto de canon oligárquico y canon posoligárquico antes que el criterio literario? Lo que pasa es que el canon tiene que ver en los debates literarios, ¿no? Tiene que ver generalmente con el asunto de la nación, ¿no? Esta idea de los cánones como un conjunto de textos representativos de lo nacional es un debate que adquiere mucha fuerza a partir de los nacionalismos del siglo XIX. Entonces se afirma que la identidad de una nación, de un pueblo, se expresa de manera más alta en su literatura y en especial en las obras maestras de esa literatura que conforman el canon. Son muy conocidos los ejemplos y bastará recordar pues que en el siglo XIX se entroniza ya definitivamente a Shakespeare como la figura central del canon inglés, Dante como la figura representativa del canon italiano, Goethe del canon alemán, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces los cánones literarios son esas grandes obras maestras que representarían a la nación, pero entendida al modo decimonónico, como una entidad homogénea, es decir, como casi un constructo monolítico. Entonces la concepción que manejaban sectores sociales en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, hasta la época de la República Aristocrática sobre todo, de la llamada República Aristocrática, es la visión del Perú como una nación fundamentalmente criolla. Se entiende que lo verdaderamente peruano es lo criollo. Y por eso, para Ribagüero y para muchos otros, la figura representativa por excelencia de la literatura peruana es Ricardo Palma, quien encarnaría ese espíritu del criollismo. La crítica que yo he vinculado con esto que denomino canon posoligárquico apunta justamente, como lo señaló Mariátegui,
a peruanizar el Perú, es decir, a entender el Perú desde sus raíces originarias, es decir, desde la tradición andina. Y por ello comienza a dársele mucha importancia a figuras alternativas. Primero Vallejo, ¿no?, que ya aparece claramente perfilado en el último de los ensayos, el 7º ensayo de Mariátegui sobre la literatura. Y más tarde la figura de Arguedas, destacada por otros críticos, como Escobar, como Cornejo Polar. Entonces ese giro, para darle un nombre, ¿no?, que tiene que ver efectivamente más con realidades sociales, es decir, con la imagen de la nación. La idea de la nación, que todavía manejaba Mariátegui, seguía estando un poco ligada al paradigma del nacionalismo decimonónico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el verdadero Perú? ¿Recuerdan ustedes esa famosa cita de González Prada? No forman el verdadero Perú los criollos que viven en la franja de la costa, sino las enormes multitudes que están en las sierras. Entonces, ¿cuál es el verdadero Perú? Mariátegui va un poco por ese camino. Pero más tarde se comienza a entender que la nación no es una entidad monolítica, homogénea, y se comienza a percibir al país, al Perú, como una entidad heterogénea. Y se recoge, sobre todo por parte de Cornejo Polar, la famosa frase de Arguedas sobre el Perú de todas las sangres, ¿no?, o el vivir todas las patrias. Entonces, es una redefinición de lo nacional, ya no a partir de la noción de homogeneidad, sino a partir de la idea de que dentro de la cultura de nuestro país existen diversas vertientes, todas las sangres, como las llamaba Arguedas. Entonces, es una visión heterogénea, lo cual marca una ruptura con el paradigma que funcionó en el siglo XIX. Por eso es que propongo, no estoy muy contento con la terminología, pero a falta de otra mejor, un canon oligárquico que parte de autodefinir al sujeto criollo como el sujeto central de la nación. O sea, la nación peruana es criolla. El indio está excluido, está marginado. Incluso, recuerden, en ciertos momentos de la República hasta legalmente, el indio por analfabeto no tenía derecho al voto. Y entonces esa concepción ligada a la afirmación de la identidad del sujeto criollo es la que se transforma a partir de un giro que primero se orienta a destacar el rol de lo andino en la nacionalidad peruana y luego a entender a la nacionalidad peruana o al Perú como una sociedad heterogénea, como una cultura heterogénea. Entonces, percibimos que hay historias literarias, cánones en búsqueda de la identidad nacional. En otras palabras, la presencia de los cantos quechas, la presencia de Garcilaso, Melgar, mencionaba usted Vallejo, incluyendo Arguedas en el siglo XX también. De manera que nuestras historias literarias siguen en búsqueda de esa identidad nacional, o digamos, en otras palabras, de la peruanidad. Se refuerza esto seguramente desde las escuelas. Entonces la literatura peruana, la historia y la literatura peruana se convierte en una pedagogía de la identidad. Mi consulta es, ¿en qué medida esta perspectiva de la historia literaria peruana reduce las posibilidades formativas de la esencia literaria? En otras palabras, ¿en qué medida perseguir a través de la literatura el encuentro de mi identidad peruana me haría reducirle la posibilidad artística o estética? Claro, esa es una pregunta compleja. Yo me he remontado al siglo XIX, pero en la actualidad el debate sobre el canon está adquiriendo otros ribetes. Desde ciertas perspectivas posmodernas se está cuestionando la pertinencia del canon, puesto que el concepto de nación tradicional, decimonónico, esa nación homogénea, monolítica, está siendo cuestionado, por no decir dinamitado, por el pensamiento posmoderno. Entonces parecería que contar con un canon
literario es innecesario y hasta para algunos podría ser perjudicial. No solamente por el argumento estético que señala, sino porque sería una manera de forzar el espacio nacional, insertar a la fuerza los discursos, los textos, en un espacio literario definido a priori y acotado, ¿no? Entonces algunos plantean que ya hay que olvidarse del canon, una literatura acanónica. En cierto modo, hacia ahí apuntaba Walter Miñolo en un texto muy importante que es del canon al corpus. O sea, los estudiosos de la literatura debemos dejar de lado el canon literario, es decir, las obras maestras, y centrar nuestro enfoque en el corpus, en estos heterogéneos discursos que no necesariamente están signados por lo estético. Esa es una posición. Otras posiciones piensan más bien que como nuestra cultura es heterogénea, se podría pensar en varios cánones, ¿no? En varios cánones, ¿no? Cánones de las literaturas populares, cánones de la literatura escrita, en fin, hay múltiples posibilidades, ¿no? Mi posición personal es que sí es importante esta apertura hacia el corpus, es decir, hacia el universo heterogéneo de los discursos, pero eso no tiene por qué cancelar nuestra atención en el canon, es decir, en la literatura definida en los términos más tradicionales desde la perspectiva de lo estético. Más bien, creo que nuestra dinámica debe ser movernos, quizá dialécticamente, entre el canon y el corpus, ¿no? Ese debe ser nuestro espacio de trabajo. Y no hay ninguna razón entonces para que se pierda de vista lo estético, ¿no? La idea en los cánones decimonónicos era que las obras más importantes debían reunir, si se quiere, dos requisitos, ¿no? Uno era, por supuesto, alta calidad artística, y el segundo es que fueran representativas de la nación. Entonces Dante era representativo de Italia, Goethe de Alemania, Shakespeare de Inglaterra, etc., ¿no? Ahora se maneja un criterio mucho más flexible, o se manejan diversos criterios sobre cómo abordar el problema del canon, pero me parece particularmente que esa dinámica que va del canon al corpus y del corpus al canon es la más provechosa para los estudios literarios actuales. Gracias. Respecto a lo decolonial y a lo postcolonial, usted incide mucho en que hay que diferenciar la experiencia colonial india de la experiencia colonial latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, para ello esboza conceptos como el periodo de descolonización. Habla de una descolonización temprana, intermedia y tardía, así como también del tiempo en que los colonizadores estuvieron en los asentamientos, ¿no? Por ejemplo, incide mucho en que hay algunos países que todavía iniciaron su proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial. Sobre lo postcolonial o lo decolonial, por ejemplo, si hablamos del periodo de asentamiento y también del proceso de descolonización, podríamos, con los conceptos que usted otorga, modular algunas diferencias. ¿Qué otras divergencias podrían señalarse al hablar de lo postcolonial y lo decolonial? Ya. El tema de lo postcolonial es muy interesante. Remontémonos al origen. El pensamiento postcolonial surge a partir del grupo de estudios subalternos de la India, que era principalmente un grupo de historiadores y científicos sociales, que luego algunas de sus ideas se proyectaron también al estudio de la cultura y de la literatura. Entonces, para ellos, y esto ocurre en los años 60, a partir de los años 60, cuando Ranajit Guha y otros comienzan a elaborar esta teoría de lo subalterno. Para ellos, el problema era cómo marcar un quiebre con la herencia colonial, que era una herencia inmediata. Recuerden, en los años 60, la India había salido de la situación colonial hacía 15 años. Es decir, todos estos intelectuales que procesan esta discusión sobre lo postcolonial
eran intelectuales que habían nacido siendo súbditos del Imperio Británico. Es decir, habían nacido, se habían muchos de ellos formado, todavía en una época en la que la India era colonia y era parte del Imperio Británico. Entonces, el pasado colonial es para ellos un pasado muy cercano, con el cual hay que romper. Para nosotros, obviamente, es una cuestión totalmente distinta. En la India, ustedes pueden encontrar en la actualidad muchas personas, de las mayores, por supuesto, ya bastante viejos, veteranos, pero que han vivido la época colonial. Una persona de más de 80, de más de 70 años incluso, ha vivido la época colonial. O sea, es un pasado reciente. Para nosotros el pasado colonial se remonta ya casi a 2 siglos. Obviamente nadie ha vivido directamente la época colonial. Es otra relación. Nuestra relación con el pasado colonial es distinta. ¿Entienden ustedes? Para los hindúes era una urgencia, una tarea inmediata, zanjar con ese pasado colonial. Y de ahí la idea de cómo entender la India postcolonial, cómo redefinir la India postcolonial. En el caso nuestro, por supuesto que sí están vigentes las herencias coloniales, y creo que aquí debemos tomar la perspectiva de Aníbal Quijano, ¿no? Creo que Aníbal Quijano ha sido muy claro en el estudio de cómo las herencias coloniales, los legados coloniales siguen pesando sobre la sociedad peruana actual. Pero frente a eso, más que hablar de poscolonialidad, porque el pasado colonial es para nosotros un pasado muy lejano, resulta, creo, pertinente hablar de un enfoque decolonial, un enfoque que apunta a eliminar esa pesada herencia colonial que seguimos arrastrando y que tiene que ver con aspectos desde el racismo, por ejemplo, que sigue profundamente presente en nuestra sociedad, y todos los problemas que tienen que ver con el atraso, sobre todo del mundo andino, ¿no? Que son parte de los legados coloniales que tenemos todavía que superar. Entonces, creo que el aporte inicial de la teoría postcolonial es valioso, pero quizá el error fue pensar que todas las experiencias coloniales eran iguales, que todas las experiencias coloniales tenían las mismas características. Y es cierto, después de la Segunda Guerra Mundial se disuelven 2 grandes imperios coloniales, el imperio colonial inglés, el más grande, y el otro, también importante, aunque más pequeño, el francés, y otros más pequeños, si quieren ustedes recordar, el holandés, el belga, el portugués, ¿no? En cambio, en nuestro caso, los grandes imperios de la modernidad temprana se disuelven a principios del siglo XIX, es decir, el imperio español y en parte el imperio portugués, su segmento más importante, que era el Brasil. Entonces, como lo señala muy bien Miñolo, estos procesos se dan en horizontes totalmente distintos. ¿Cuáles eran los referentes de la independencia de los países hispanoamericanos? La Revolución Francesa, la Revolución de Independencia de Estados Unidos. ¿Cuáles eran los referentes para los países que rompieron el yugo colonial después de la Segunda Guerra Mundial? El socialismo. Había ahí, frente a los grandes estados capitalistas, una alternativa, para algunos por lo menos, que podía ser el modelo socialista. En ese momento es que se producen las independencias. Algunos países van a alinearse con el modelo socialista, digamos Vietnam, ¿no? Otros países van a tratar de ponerse en una posición intermedia, y ahí surge el famoso movimiento de los no alineados. Y la India es uno de los países que lidera esa opción, ni con, como se decía, ni con Washington ni con Moscú, ¿no? Esa opción intermedia de los no alineados, en la cual el Perú también en algún momento participó. Entonces, yo reconozco lo importante de los aportes de la teoría postcolonial, pero quizá el error que surgió sobre todo en el mundo académico norteamericano, anglosajón, fue esta de extrapolar el modelo postcolonial de la India a todas las experiencias coloniales de lo que se llama el tercer mundo, ¿no?
Y me parece que en el caso de América Latina el concepto de lo decolonial resulta más pertinente porque enfatiza en esta idea de combatir legados coloniales que seguimos arrastrando después de casi 2 siglos, ¿no? Ya falta poco para que celebremos el bicentenario de la independencia, pero seguimos arrastrando todavía pesados legados coloniales, ¿no? Entonces, el pensamiento decolonial sí me parece que logra precisar muy bien esta problemática de América Latina en particular. Marcel Velázquez Castro realiza una reseña crítica sobre precisamente un libro de Walter Miñolo, La idea de América Latina, la herida colonial y la opción decolonial. Establece precisamente la crítica porque incide en que Miñolo más bien lo que hace cuando emplea el término mestizaje es hacer hincapié en el aspecto racial y lo ve como un espacio de dominación frente al indígena, ¿no? El indio que es dominado por estos europeos. Y lo que Marcel Velázquez Castro destaca bastante es que más bien no solamente fue una dominación, sino propiamente una negociación. Habla de una frontera bastante permeable que había entre indígenas, entre europeos y entre afrodescendientes. Respecto a esto, usted plantea el concepto de heterogeneidad. ¿No sería pertinente analizar el mestizaje? Porque usted incide en que el mestizaje más bien, al menos ha sido un discurso privilegiado a lo largo de nuestra historia. El problema es que el mestizaje casi siempre tiende a lo armónico, a igualar, a homogeneizar, y más bien la heterogeneidad lo que permite es establecer las diferencias. Con eso podríamos ver las negociaciones y también los desencuentros que existen. ¿Sería pertinente analizar la experiencia colonial bajo el lente de la heterogeneidad? Bueno, me parece que sí. Sin duda, creo que esa mirada permite entender mucho mejor las dinámicas de la sociedad colonial. Como digo, todo esto forma parte de la crítica a la idea decimonónica de la nación homogénea, ¿no? De la nación monolítica, ¿no? Lo francés, lo inglés, lo alemán o lo peruano, como si fueran entidades metafísicas, ¿no? Como si todos los peruanos fuéramos iguales, o todos los alemanes fueran iguales, o todos los ingleses fueran iguales, ¿no? Y se obvia las diferencias que existen al interior de cada una de estas culturas, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me parece válido aplicar el término heterogeneidad tanto a la colonia como a la etapa republicana. Ahora, entiendo que las críticas del profesor Marcel Velázquez al libro de Walter Miñolo van quizá a lo que podríamos llamar una esencialización de lo indígena, ¿no? Una esencialización de lo indígena. Que sí creo es cierto. De hecho, no me parece ese libro uno de los mejores de Walter Miñolo, ¿no? Ahí, sin duda, Miñolo cae en cierto esquematismo, ¿no? En su visión de América Latina, y llevado por el entusiasmo, por escuchar la voz del otro, casi lo que hace es una especie de inversión mecánica, ¿no? Y no entiende todos estos complejos procesos de mezclas que han constituido la cultura latinoamericana, ¿no? Entonces, sí, los términos que usted señala, negociación, ¿no? Fronteras porosas, ¿no? Eso lo vemos en la vida diaria en el Perú, ¿no? O sea, los límites entre qué es lo andino, qué es lo indígena, qué es lo criollo, no son límites tan tajantes, tan claros y tan fáciles de precisar y de delimitar. Entonces, efectivamente sí me parece valedera esa crítica, y es necesario entonces partir de una visión mucho más compleja de las sociedades latinoamericanas, que además son bastante distintas entre sí, ¿no? No me parece casual que muchas veces estas reflexiones que tienden a cierto maniqueísmo entre la contraposición de lo indígena frente a lo colonial provengan de países o de pensadores de origen argentino, donde la experiencia de lo indígena es una experiencia bastante poco directa, ¿no? Porque fíjense, quienes más toman este tipo de visión son autores como Walter Miñolo, como Enrique Dussel, que son argentinos,
que hay que reconocerles el gran mérito de tratar de entender al otro, de tratar de acercarse al indígena, pero que no tienen esa experiencia vivencial que tenemos todos nosotros de vivir una sociedad profundamente escindida, ¿no? Con componentes culturales que están en choque permanente, como es la peruana, o como puede ser la boliviana, o la ecuatoriana, por ejemplo, o la guatemalteca. Entonces, quizá la manera de ver las cosas de estos autores tiende a simplificar demasiado el contraste entre lo indígena y lo no indígena, como si fueran realidades tan fáciles de separar, ¿no? Lo que vemos es más bien que en América Latina y en particular en países andinos hay una serie de vasos comunicantes, ¿no? Y no es tan fácil desligar un componente de la cultura peruana de otro, están muy articulados. Esta misma visión maniquea es también la que está en la primera fase de los estudios subalternos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de asumir que el subalterno es aquel que no puede hablar, y precisamente con eso se omite que nosotros teníamos indios ladinos, también habían curas que habían aprendido a hablar el quechua, o incluso la propia figura de Juan de Espinosa Medrano, que escribía en quechua, pero también podía usar sermones y prepararlos de una manera totalmente barroca, ¿no? Sí. A ver, ¿puede reiterarme bien la pregunta? Lo que sucede es que precisamente esta visión maniquea está en la primera fase de los estudios subalternos. Sí. El hecho de omitir, por ejemplo, la existencia de los indios ladinos, de estos curas que eran sujetos traductores en realidad, claro, que podían manejar las dos lenguas tranquilamente y que muy bien se representan en la figura de Juan de Espinosa Medrano y también en Guamampoma. Cuando se analiza al subalterno se le estudia como aquel que no puede hablar, y bajo ese término ingresan diferentes sujetos. Sí, claro. Sí, ese fue un gran problema del intento de los estudios subalternos latinoamericanos, que quisieron aplicar justamente lo que decía, ¿no? El modelo de los estudios subalternos de la India al caso de América Latina, sin tomar suficientemente en cuenta la especificidad de la experiencia colonial latinoamericana, muy distinta de la experiencia colonial de la India. Y entonces, efectivamente, bueno, esto del famoso tema del subalterno que no puede hablar, como ustedes saben, viene de un conocido texto de Gayatri Spivak, ¿no? Una de las representantes más importantes de los estudios subalternos, de los estudios postcoloniales, de la India también, quien plantea un poco esta idea de que el subalterno no puede hablar, hay que situarla bien en contexto, desde una perspectiva inspirada en la deconstrucción de Derrida, ¿no? Es decir, ella está jugando mucho con los términos, ¿no? Al afirmar que el subalterno no puede hablar, ¿no? Y sí, efectivamente, un aspecto importante de la crítica latinoamericana ha sido reafirmar cómo los sujetos subalternos usan el discurso, no necesariamente el discurso escrito, puede ser el discurso oral, como medio de resistencia, y como en los casos que usted ha mencionado, sobre todo el de Guamampoma, el discurso escrito. En sentido estricto, yo lo he dicho también en algún momento, el único indígena en la época colonial al que podemos llamar plenamente letrado es a Guamampoma, en el sentido de que él personalmente escribió el texto, ¿no? En muchos otros casos, discursos indígenas, se utiliza algún mediador, por ejemplo Titu Cusi Yupanqui, ¿no? Utiliza la ayuda de un sacerdote para poder redactar el texto, pero Guamampoma sí es un letrado, pero fue un caso bastante aislado. De modo que hay que tomar un poco con pinzas esta expresión de que el subalterno no puede hablar, pero sin duda la experiencia nuestra demuestra que el subalterno utiliza la palabra oral o escrita justamente en estos procesos de negociación a los que usted aludía, ¿no? Mencionaba hace un momento que de alguna manera las sociedades latinoamericanas, a partir de su identidad, complejizan o se complejizan, no son realidades tan quietas.
Incluso si en el momento nos ponemos a pensar en los circuitos de producción de literatura, desde el plano escrito, desde el plano oral, de las nuevas formas de escribir, incluyase lo virtual, por ejemplo, de la nueva forma de difusión, y seguramente algunos códigos que se están creando, pero que tal vez no estemos al tanto, me ponía a pensar si considera usted que el libro para una periodización de la literatura peruana captura o podría aprender 40 años después o casi 40 años después de haber sido publicado esta realidad o estos circuitos de producción de literatura en el Perú. Bueno, de hecho el libro ha quedado un poco desactualizado y creo que con ustedes también y con algunos otros alumnos hemos trabajado en un curso, en un esfuerzo por actualizar el libro, examinando el periodo más reciente, justamente los últimos 40 años, como usted lo decía, ¿no? Y estoy avanzando un poco en eso, he publicado algún avance inicial, pero sin duda me parece que esa es una tarea más de los jóvenes que nuestra, porque estamos en un horizonte ya bastante diferente y yo espero mucho de las nuevas reflexiones que van a ir surgiendo, ¿no? Pero digamos, creo que todavía el esquema es válido, pero necesita ser completado para llegar hasta una visión más actual, ¿no? Porque para mí el momento de cierre en la periodización que trabajé, recuerden que la trabajé a finales de los años 80, ¿no? Era el gobierno militar de los 70, ¿no? Sobre todo la época de Velasco, ¿no? Obviamente de ahí ha corrido mucha agua bajo los puentes, ¿no? No solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Es un contexto totalmente distinto y sin duda hay que redefinir muchas cosas, ¿no? Pero, un poco en ese camino estoy, pero espero que me ayuden los enfoques más frescos que puedan aportar nuevos estudiosos, nuevos críticos, nuevos investigadores de la literatura, de las generaciones jóvenes. Y en esos avances que usted menciona, ¿nos puede compartir qué ha podido reconocer como variante? Bueno, he podido notar muchos aspectos, ¿no? Pero lo primero que ustedes tienen que notar es el quiebre tan importante que se ha dado en el contexto, ¿no? Hemos pasado de un mundo que durante años estuvo dividido en los dos famosos campos, ¿no? El campo socialista y el campo capitalista, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética se derrumbó, se desmembró. Pareció inicialmente que el mundo giraba en torno a una única superpotencia. Ahora estamos viendo si se está redefiniendo el mundo como un mundo multipolar o quizá apolar. Está la otra problemática de la posmodernidad, con todas sus aristas que no voy a mencionar. Está el cambio de paradigma, que significa la entrada masiva de los medios electrónicos, ¿no? Que han cambiado completamente, incluso hasta las formas de socialidad, ¿no? Interhumana, ¿no? Entonces hay una serie de paradigmas que están en transformación acelerada y obviamente la literatura se ve afectada por esas transformaciones. Ahora, en términos más concretos, curiosamente, en una etapa de crisis de la sociedad, de crisis de paradigmas, algo hemos avanzado en una, yo diría, institucionalización de la literatura peruana, ¿no? Lo vimos, creo, con algunos de ustedes trabajando en estos cursos seminarios, ¿no? Como en términos cuantitativos hay un incremento de la producción editorial en el Perú, sobre todo en géneros como la novela, que antes tenían pocas posibilidades en el mundo editorial, ¿no? Es como que la institucionalidad literaria peruana se ha consolidado parcialmente, no totalmente. Obviamente no se puede establecer una comparación con sociedades del primer mundo, incluso ni siquiera con los países
más organizados de América Latina en el punto de vista cultural, digamos Argentina o México, ¿no? Pero se han dado avances significativos. Y bueno, sin duda, como lo he comentado en otras ocasiones, creo que estamos viviendo una época de tránsito que es muy complicada, muy compleja, es muy difícil tener claro hacia dónde vamos. Lo que sí tenemos claro es que estamos cambiando. La cultura, la literatura, la sociedad, todo está cambiando a un ritmo muy acelerado, no sabemos hacia dónde vamos, hay visiones optimistas, el futuro es promisorio, y hay las pesimistas que parece que nos encamináramos a una catástrofe, ¿no? En fin, ustedes tendrán sus opiniones particulares. Y justamente, permítame leer una cita del libro para una periodización de la literatura peruana, unas líneas bastante optimistas de su persona, ¿no? Cuando señala: la literatura y el arte humanizan al hombre, nos permiten poseer vitalmente toda la experiencia humana. La literatura es una forma de conocimiento, pero vivencial y no intelectual. Por la literatura, yo soy todos los hombres. Gracias a la literatura podemos vivir felices todas las vidas. Es un enunciado bastante vargallosiano, y a partir de ahí quisiera plantear la siguiente pregunta, ¿no? Si la literatura es todo eso, ¿para qué un canon y una periodización? ¿O acaso existe un canon sensibilizador o una periodización humanizadora? Ya, a ver, me dicen vargallosiano, pero creo que esa es una visión humanista de la literatura, de la cual no reniego. Yo creo que sigo manteniendo esa misma visión. La literatura y el arte me siguen pareciendo una expresión de las más altas de la creatividad humana, de las potencialidades del ser humano. Pero sí coincido en que hay un tono bastante optimista en el libro, pero más en el aspecto sociopolítico, ¿no? En ese momento mi visión del futuro del Perú y del mundo era quizá más optimista. Ahora ya no sé si es por la edad, soy un poco más pesimista, ¿no? Pero creo que hay también bastantes razones para ser pesimistas, ¿no? Ya vemos lo que está pasando en países del primer mundo con presidentes impresentables como Trump, pero para no irnos tan lejos tenemos lo que hemos vivido todos como una advertencia de la naturaleza, ¿no? Con estos huaicos que ponen ya sobre el tapete el posible estrés hídrico, la crisis hídrica, que puede estar mucho más cerca de lo que pensábamos, ¿no? Yo siempre me veía con tranquilidad, bueno, eso será un problema de los jóvenes, ¿no? Que dentro de 40, 50 años tendrán que sufrir eso, pero quizá no, quizá esos problemas los tendremos que sufrir dentro de 5, dentro de 10 años de una manera mucho más aguda que lo que hemos pasado hace unos meses, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí yo reconozco que el libro de finales de los 80 tenía una visión quizá muy optimista, pero no cuestiono el rol de la literatura. Cuando hablamos de literatura canónica, no solamente tenemos que pensar en la literatura llamada culta, ¿no? O ilustrada o erudita, o como se prefiera, ¿no? Sino también en las potencialidades estéticas de la propia literatura popular, de la propia literatura oral. Los cuentos populares, las canciones populares también tienen su dimensión estética. Entonces, me parece que lo estético no es privativo de un sector de la literatura. Y en ese sentido, es pertinente la discusión sobre el canon, los cánones o la negación del canon. Es una discusión muy actual, me parece muy válida, pero lo que sí me atrevo a afirmar es que ya no podemos pensar el canon en el sentido tradicional como los grandes valores absolutos e incuestionables, pero sí quizás en un canon peruano que abarque las distintas manifestaciones de la literatura peruana
y que sea como una especie, más que de paradigma, como una especie de referente para los que nos interesamos por la cultura de nuestro país, por esa cultura heterogénea, ¿no? Entonces, pienso que el canon mismo tendría que reflejar esa heterogeneidad, esa diversidad. Hace unos momentos usted incidía mucho en la nacionalidad de Walter Miñolo, por ejemplo, ¿no? Sí. Pensaba eso en las vanguardias, en la experiencia de las vanguardias en América Latina y en parte Centroamérica. Por ejemplo, los manifiestos y los comentarios que se dan durante la década del 20 hasta el 30 en países como México, Puerto Rico e inclusive Cuba, hacen una ascripción casi... una ascripción feliz, ¿no?, de lo que serían las vanguardias, pero las vanguardias europeas. Por ejemplo, en México se hace mucho hincapié en el influjo futurista y dadaísta. Sin embargo, cuando se ve en la experiencia de las vanguardias en Sudamérica, pienso en el caso específico de Bolivia y Perú, en Mariátegui, Fernando Díez de Medina y Óscar Cerruto en Bolivia, más bien no hay una visión de exaltación ni de alegría de la máquina, de la tecnología ni de la modernidad. Es una visión en cierta forma crítica. Por ejemplo, Fernando Díez de Medina y Óscar Cerruto hablan de un proyecto indoamericano. Incluso también tratan de recuperar esta conexión que había entre Bolivia y Perú. Y colocan a Mariátegui como una figura capital, porque señalan de que él sí se ha dado cuenta de cuál es el verdadero problema, verdadero problema con el advenimiento de la modernidad, que es la situación en la que se hallaba el indio. Y también, de paso, hablan del proletario. Es curioso porque en plena vanguardia aparece un concepto que ya teníamos antes, que es el concepto de raza. El hecho de que, por ejemplo, en Argentina y en esos países, y en México quizá, de que haya triunfado la revolución, quizá por eso esa visión optimista de la modernidad. En Argentina, el hecho de que no haya habido una fuerte masa indígena como sí sucedió en Bolivia y en Perú. ¿No sería pertinente, cuando se habla de las vanguardias, quizá desde Sudamérica, no solamente aludir a la renovación formal, la obra abierta, la multiplicidad del narrador, sino también a la singularidad del ámbito temático, en el sentido de que en la vanguardia sudamericana se configura no solamente una descripción, sino también una suerte de resistencia y mirada crítica frente a estas corrientes? Sí, es una pregunta muy interesante. Ya Ángel Rama había hecho notar que era importante distinguir en América Latina dos vanguardias, ¿no? Una vanguardia más cosmopolita, más ligada a los modelos de la vanguardia europea, y una vanguardia que llamaba o podía llamarse regionalista, y en el caso nuestro quizá indigenista, ¿no?, donde sin negar los referentes europeos de la vanguardia, se buscaba una articulación entre esos referentes y las culturas nativas, ¿no? Caso que usted menciona de Bolivia, caso peruano en particular, ¿no? Entonces, la experiencia peruana, la que conocemos mejor, pueden ustedes encontrar en la vanguardia un poco de todo. También hay en el Perú una fascinación por la máquina en algunos autores. Por ejemplo, Parra del Riego al comienzo, ¿no?, los polirritmos de Parra del Riego, y algunas otras manifestaciones que las ha estudiado Mirko Lauer en un texto, ¿no?, sobre la máquina en la vanguardia, es un sector de la vanguardia peruana. Tenemos la afiliación militante de César Moro al surrealismo internacional, por ejemplo, también dentro de la vanguardia peruana. Pero por supuesto tenemos a otros vanguardistas. Tenemos una vanguardia más volcada hacia lo andino, como en parte en la obra de Vallejo, o el grupo Orcopata, ¿no?, que sería el ejemplo paradigmático en el caso peruano, Gamaliel Churata, su hermano Alejandro Peralta, ¿no? Y como ustedes mencionan, en Bolivia, donde el componente indígena tiene un peso aún mayor que en el Perú, ¿no? Entonces, creo que también es importante percibir esa diferencia en las vanguardias. Si bien es muy importante en el área andina, no es exclusivo del área andina. Fíjense ustedes que en el Caribe justamente hay toda una vanguardia que podemos llamar una vanguardia afronegrista, ¿no? En Puerto Rico con Palés Matos, en Cuba con Nicolás Guillén, o
fíjense, lean, no sé si muchos la habrán leído, generalmente es una obra que no se lee mucho. Revisen la primera novela de Alejo Carpentier, Ekwe Yambao. Es una novela afro-vanguardista. Entonces, en diversas partes de América Latina encontramos, junto con una vanguardia más cosmopolita, orientada hacia los modelos europeos, opciones de una vanguardia más enraizada en las culturas locales. En el Caribe, obviamente, esas culturas locales son sobre todo de raíz afro. En el área andina son más de raíz indígena. ¿De acuerdo? Esas experiencias se dan. E incluso les comento sobre el primer Borges, ¿no? Hasta Borges, que es el cosmopolita por excelencia, tuvo en sus inicios juveniles cierta vocación por explorar esa vertiente de lo local, ¿no? Y la primera poesía de Borges es una poesía criollista que está buscando la identidad argentina con un lenguaje de vanguardia. Luna de enfrente, por ejemplo, Fervor de Buenos Aires. Ahí hay una búsqueda de lo criollo como el eje de la identidad argentina. Entonces creo que no podemos presentar una imagen unitaria de la vanguardia en América Latina y menos aún en el área andina, ¿no? Tenemos toda esta gama diversa de opciones que se han manifestado en la vanguardia en general. Haciendo un salto histórico, Tomás Escajadillo propone el concepto de neoindigenismo frente al concepto de heterogeneidad y también de literatura andina que desarrolla Antonio Cornejo Polar. Curiosamente, el concepto de indigenismo parece ser una categoría generalizante en el sentido de que se agrupan obras tan disímiles como País de Jauja de Edgardo Rivera Martínez, Taita Cristo de Leodoro Vargas Vicuña y también las obras de Manuel Escorza, ¿no? Todo el ciclo. Entonces, es curioso porque él señala de que a partir de los 60 se debe hablar de neoindigenismo y las características que da son lenguaje lírico, que ya el hablante no se centra en el espacio andino, que ya el problema no es el de la tierra. Sin embargo, el concepto en cierto momento llega a ser tan gaseoso porque si vemos Taita Cristo y hacemos una comparación con País de Jauja, nos daremos cuenta de que existen diferencias fundamentales. ¿Sería pertinente hablar de neoindigenismo, de heterogeneidad o de literatura andina? A ver, en verdad, cuando Tomás Escajadillo propone esta noción de neoindigenismo, no necesariamente ella se contrapone con el enfoque de Cornejo Polar sobre las literaturas heterogéneas. Es evidente que ambos autores, que eran muy amigos, Tomás todavía está vigente, tenían sus propias líneas de reflexión, en parte convergentes y en parte divergentes. Ahora, mi opinión particular, el concepto de neoindigenismo me parece válido, tal como lo formuló inicialmente Tomás Escajadillo en su tesis de doctorado, que lamentablemente se publicó muy tarde, porque es una tesis del año 70, me parece, ¿no? 71. Pero ahí es donde plantea el esquema general, ¿no? Donde distingue tres fases, ¿no? Una fase indianista, que estaría representada por Abe Signido, la fase del indigenismo clásico o ortodoxo, donde podríamos tomar como obra representativa El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, y la fase del neoindigenismo, donde destacaría la obra posterior de Arguedas y las novelas de Escorza, por ejemplo. Esa diferenciación, más allá de la terminología, me parece válida. ¿Cuál es el punto de partida para hablar de indigenismo? Como lo señaló Cornejo Polar, la única definición sensata de indigenismo tiene que partir del referente. O sea, es una literatura que aborda el referente indígena. En ese sentido, Abe Signido es una obra que aborda el referente indígena. Lo mismo la obra de Alegría, lo mismo la obra de Arguedas o de Escorza. Pero si se habla de el mundo indígena, se está pensando fundamentalmente en una realidad geográfica, que es la sierra, una realidad cultural, lo indígena, y una realidad social,
que es la realidad del campo, del campesino indígena, y la confrontación con las estructuras, llamémosle feudales, o las estructuras del gamonalismo que prevalecían en la sierra. Entonces, esa es la pertinencia del concepto de indigenismo. Me parece que en la primera formulación de Escajadillo, la idea del neoindigenismo estaba bien planteada, porque aludía a una fase, un desarrollo del indigenismo con nuevos enfoques, con nuevas técnicas, con nuevos estilos, pero siempre con el mismo referente. Pero quizá en el trabajo al que usted creo está haciendo alusión, el trabajo que luego publica como complemento a su esquema inicial, donde da un listado muy amplio de novelas que él incluye dentro de la noción de neoindigenismo, ahí creo que sí hay una imprecisión conceptual, ¿no? Porque dentro de ese espectro de obras incluye muchas obras que no están centradas en el mundo indígena, sino en otras formas de experiencia. Por eso, aunque siempre el problema de los términos, ¿no?, es un tema polémico, ¿no? ¿Cuál término adecuar, cuál término usar, cuál término emplear, ¿no? Pero me parece válida la opción de literatura andina o narrativa andina para aludir a aquella narrativa que aborda aspectos de la cultura andina, pero no en ese referente rural. El ejemplo claro es País de Jauja. País de Jauja no podría ser considerada una novela, me parece, ni indigenista ni neoindigenista, porque no se centra en el mundo indígena, es el mundo urbano de una ciudad de la sierra, sí, como Jauja, donde la presencia de la cultura andina es importante, pero no es el mundo del campesino indígena. Entonces no sería precisa una denominación de novela indigenista o neoindigenista aplicada a País de Jauja. Incluso en el caso de la obra de Arguedas, Tomás Escajadillo dice que toda la segunda parte de la obra de Arguedas podría considerarse neoindigenista. Y yo creo que ahí también hay que hacer algunas precisiones. A mí me parece que la novela de Arguedas, que sí es propiamente neoindigenista, es Todas las Sangres. Pero, por ejemplo, Los Ríos Profundos. Los Ríos Profundos es una novela que se desarrolla principalmente, centralmente en la ciudad de Abancay, en un colegio, en un internado. Personajes adolescentes que obviamente, como todo personaje de la sierra peruana, está más o menos impactado por la cultura andina, pero no es el mundo indígena. El mundo indígena aparece en algunos momentos de la novela, principalmente en la parte final, cuando se alude a la rebelión de los colonos que llegan a la ciudad de Abancay. Pero no es una novela indigenista en sentido estricto. Estoy haciendo una herejía, o estoy un poco cuestionando a mis maestros, tanto a Tomás Escajadillo como incluso a Cornejo Polar, quienes siempre dijeron que esta era una novela indigenista. Entonces, me parece que esta novela podría caber más bien bajo este rótulo un poco impreciso de novela andina, ¿no? Porque está centrada en el mundo andino, pero no en el mundo propiamente del campesinado indígena. A propósito de cuestionar a los maestros, quería referirme a su última publicación, El Capital Simbólico de San Marcos, y quería referirme exactamente a su maestro Antonio Cornejo Polar. El libro es un libro bastante amable, encomiástico. Los textos que incluyen han sido presentados en semblanzas, pero ¿sí podría hacerle alguna crítica puntual a algún aspecto teórico de Antonio Cornejo Polar? Yo diría que tanto como en el aspecto teórico, no. En el aspecto teórico más bien coincido con él, pero en aspectos concretos y puntuales sí, como lo que acabo de decir, por ejemplo, ¿no? A mi criterio, en sentido estricto, Los Ríos Profundos no es una novela indigenista, ¿no? Y como digo, también estoy aquí mostrando una discrepancia con Tomás Escajadillo. Pero
el modelo teórico, si es que se puede hablar de modelo teórico, o más bien las categorías teóricas que plantea Cornejo Polar, me parece que siguen siendo válidas, ¿no? En ese sentido me considero un discípulo de Cornejo Polar, ¿no? Pero no necesariamente estoy de acuerdo con ya aspectos más puntuales de sus apreciaciones, de sus opiniones. Por la lectura de los libros de Estuardo Núñez, usted también se considera un discípulo. La consulta sería que, si bien es cierto, Estuardo Núñez introduce la estilística y plantea el primer curso de teoría literaria acá en San Marcos, la pregunta puntual también sería: ¿qué diferenciaría Estuardo Núñez de un aplicador de teorías literarias foráneas? En sentido estricto no me considero discípulo de Estuardo Núñez, ¿no? Lo decía en el texto, lo digo de una manera un poco metafórica, puesto que él es el introductor de la teoría literaria en San Marcos. De algún modo ha influido en todos nosotros, incluyéndolos a ustedes, ¿no? Porque evidentemente seguimos trabajando en este campo de la teoría literaria, que en su momento fue una gran novedad en el Perú. Es cierto que en gran medida estamos en una fase inicial con la obra de Estuardo Núñez, que es básicamente la fase de asimilar los aportes teóricos internacionales, los de la estilística en particular, ¿no? Es una fase inicial, sí, yo creo que es en cierto modo válido lo que usted dice. Como suele ocurrir en los procesos de renovación, en las fases iniciales muchas veces se parte por asimilar los modelos, ¿no? Y luego ya más tarde se cuestionan y se matizan los esquemas inicialmente propuestos, pero hay que situarse en el contexto de la época, ¿no? En el contexto de la época, traer a colación reflexiones teóricas que eran entonces bastante novedosas, ¿no? Y en el trabajo sobre Estuardo Núñez doy datos bien concretos que muestran cómo Estuardo Núñez está muy al día de la teoría de la época, en comparación incluso con no solo teóricos latinoamericanos, sino teóricos españoles. Su primera obra sobre Uren es contemporánea de los primeros trabajos de la estilística española de Dámaso Alonso, de Amado Alonso, ¿no? Entonces está en pleno contacto con los nuevos desarrollos teóricos. Pero es cierto que en un primer momento es básicamente un trabajo de asimilación, de maduración de esos aportes internacionales, pero que significan una ruptura muy drástica con lo que había sido los estudios literarios previos, ¿no? Por lo menos el comienzo de una ruptura con el pasado. El otro giro lo constituye Alberto Escobar. Alberto Escobar, mucho más aplicado, con producciones poéticas, con producciones de crítica, con propuestas de antologaciones y de alguna manera también con reflexiones lingüísticas. Usted menciona que el capital simbólico es de San Marcos. Alberto Escobar es un producto de San Marcos con todo ese proyecto bastante riguroso, bastante personal. ¿Considera a Alberto Escobar producto de San Marcos? Bueno, a ver, hay dos formas de entender esto de producto de San Marcos, ¿no? Evidentemente somos productos de San Marcos, nosotros, ya hablo en plural, pero somos producto también de muchas otras cosas, ¿no? Y cuando yo hablo de capital simbólico de San Marcos, estoy hablando de que la reflexión científica, humanística en el Perú ha pasado en gran medida a través de San Marcos. No necesariamente en todos los casos porque los intelectuales hayan sido formados en San Marcos. El caso de Cornejo Polar. Cornejo Polar se formó en la Universidad San Agustín de Arequipa, pero fue muchos años catedrático acá, igual que Raúl Bueno. Escobar sí es un producto sanmarquino en el sentido de que se formó en San Marcos. Pero claro, también hay que tomar en cuenta que estudió en Alemania. Entonces el aporte de lo que estudió en Alemania es muy importante. Yo he estudiado en Estados Unidos,
pero yo me considero producto sanmarquino, no producto, o sea, reconozco lo que me aportó como experiencia intelectual el estudiar en una universidad del primer mundo, una universidad de Estados Unidos, sobre todo los recursos bibliográficos, pero me siento que sí soy producto sanmarquino. Esa rigurosidad intelectual es sanmarquina. San Marcos es heterogéneo, justamente ese es uno de sus ventajas y de sus problemas, ¿no? Porque en San Marcos ustedes pueden encontrar los más altos niveles de rigor y de creatividad, pero también pueden encontrarse con sorpresas desagradables, ¿no? Con trabajos bastante deleznables que pasaron filtros inexistentes, ¿no? Entonces ustedes pueden encontrarse por ahí, seguramente si se dedican con algo de malicia a revisar tesis antiguas, se encontrarán seguramente con algunas que no entienden cómo fueron aprobadas, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, acá hay de todo un poco, ¿no? Tenemos desde lo excelente, lo muy bueno, hasta a veces, lamentablemente, lo bastante malo, ¿no? Esa es nuestra realidad. Pero, por supuesto, me interesa destacar lo positivo, ¿no? Lo positivo es que San Marcos ha hecho, desde la época colonial y hasta la actualidad, sigue haciendo un aporte importante en la producción de conocimientos en el Perú. San Marcos sigue siendo, a pesar de que ahora hay muchísimas universidades, tanto públicas como privadas, un gran referente en la producción de conocimientos en el Perú. Algo que se acaba de destacar recientemente, incluso en la prensa, el mayor número de investigadores universitarios en el registro de investigadores del CONCITEC es de San Marcos, y lejos, con amplia ventaja. Y debo decir con orgullo que nuestra facultad está muy bien posicionada, superando incluso a varias facultades de ciencias, ¿no? Porque esos rankings están hechos generalmente para las ciencias, pero a pesar de eso, Letras está bien ubicada en ese ranking. Ahora, también es la realidad peruana, ¿no? Sabemos que en el ámbito, ya no solo mundial, sino incluso en el ámbito latinoamericano, nuestras universidades están bastante rezagadas, ¿no? No están en los mejores puestos. Pero con todo, pues dentro de la cultura peruana, San Marcos representa un valor sólido, ¿no? En ese sentido utilizo el término metafórico de capital simbólico que viene del sociólogo francés Bourdieu, ¿no? Y creo que es patrimonio del país, ¿no? Y que sería importante que se fortalezca cada vez más San Marcos, y espero que juntos lo sigamos logrando, ¿no? Antonio Cornejo Polar, en una de sus entrevistas respecto a su etapa de rector, señalaba que había debido renunciar porque cuando estaba como rector tenía que solucionar problemas inmediatos, ¿no? Incluso decía que a veces tenía que pagar el agua, la luz, y estaba frente a una oposición universitaria que en un momento, pese al ímpetu con el que había asumido el rectorado y al apoyo de los estudiantes, sentía que había debido abandonar el rectorado. ¿Por qué, pese a tanto tiempo que ha pasado, la situación parece seguir siendo la misma en San Marcos? Bueno, me hace una pregunta que me involucra un poco en el plano personal, porque a mí me pasaba algo parecido a lo que le ocurrió a Cornejo Polar. En realidad, Cornejo Polar también tuvo el mismo problema que yo, también tuvo un infarto estando en el cargo. Evidentemente tuvo que renunciar por la enfermedad en parte y también por las circunstancias del momento que hacían difícil de manejar. En mi caso fue solamente la salud, el problema de salud el que me obligó a dejar el cargo. Pero es cierto lo que usted dice, San Marcos en algunos aspectos sigue arrastrando los mismos problemas. Pero por otro lado esos problemas son muy distintos, ¿no? Porque en esa época realmente los problemas, los enfrentamientos, por lo menos aparecían como enfrentamientos ideológicos, ¿no? Entre facciones políticas. Ahora, lamentablemente, en muchos casos, las pugnas por el poder en la universidad, en las facultades, suelen ser, aunque algunos profesores estamos tratando de cambiar esa dinámica, pero suelen ser pugnas entre grupos que ya no tienen una identidad ideológica ni una identidad política, sino son grupos de intereses, ¿no? Lamentablemente. Bueno, el ejemplo ya extremo lo vivimos, seguramente muchos de ustedes todavía lo alcanzaron,
bajo los rectorados de Izquierdo y de Cotillo. Pero en fin, no quiero entrar mucho al lado político porque esta es una entrevista académica. Sí, en muchos aspectos San Marcos sigue enfrentando los mismos problemas, entre otras cosas porque el Estado sigue abandonando a San Marcos, ¿no? Bueno, un poquito nos ha aumentado el presupuesto, hay que reconocerlo, al pequeño aumento, pero no es pues lo que merece San Marcos. San Marcos debería estar en un nivel comparable a lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Que dispone de un presupuesto que hace palidecer de envidia a todos los sanmarquinos en cuanto a los recursos económicos que tienen. Para comenzar, algo que es normal en casi cualquier universidad, que un profesor tenga oficina, ¿no? Eso es normal en cualquier universidad. Acá no, ustedes ven que los profesores tenemos que estar deambulando, dando vueltas por el patio y a veces atendiendo, asesorando a los alumnos en el patio o quizá en un café porque no tenemos una oficina donde trabajar, ¿no? Esa es nuestra realidad. A pesar de esa realidad, logramos algunos frutos importantes, ¿no? Pero sí es cierto, seguimos arrastrando problemas que ya son bastante antiguos en San Marcos. A continuación realizaremos una pequeña dinámica donde nosotros le diremos el nombre de un autor y usted nos indicará cuál es la palabra más representativa o la que, sí, la que se le... Ya. ¿Empiezas, Miguel? Sí. Garcilaso. Inevitablemente sale el mestizaje, ¿no? Guamampoma. Letrado indígena, por ejemplo, son dos palabras. González Prada. Contestatario. Clorinda Mato. Tendría que ser una pequeña frase, como los inicios de la intelectualidad femenina, ¿no? Mariátegui. Es la Mauta, inevitablemente. César Vallejo. Poeta nacional y universal, como lo dijo David Sobrevilla, creo. Una frase muy buena. Churata. Un proyecto parcialmente logrado, diría yo. José María Arguedas. Toda la sangre es la frase que sale. Blanca Varela. La poesía femenina, su máxima expresión. Y Mario Vargas Llosa. Un renovelista, sin duda. Bien, estamos en la parte final de la entrevista y quisiera que tal vez pueda dirigir algunas palabras a los lectores de Entre Caníbales. Bueno, para centrarme en lo positivo y en los aspectos académicos, entiendo que el público lector es básicamente un público de estudiosos de la literatura y de aficionados a la literatura. Yo los invocaría a seguir compartiendo la pasión que nos reúne, ¿no? Es una pasión, por un lado, por la lectura, el placer, el texto, que es quizá, no sé si para todos, pero para muchos de nosotros fue el punto de arranque de nuestra vocación, ¿no? El disfrute que nos producía la lectura. Y por otro lado, la invocación a desarrollar nuestra faceta que tiene que ver con el saber sobre el texto, no solo el placer del texto, sino el saber sobre el texto, el reflexionar sobre las obras literarias, sobre la creación, sobre la producción cultural e intelectual de nuestro país, de América Latina y del mundo también, porque siendo intelectuales peruanos con los pies bien puestos en nuestra realidad, es necesario que tengamos una mirada global, más que nunca en este momento cuando el mundo se está globalizando, quizá de mala manera, ¿no? Pero donde inevitablemente las interrelaciones entre las distintas culturas del planeta son cada vez más intensas, ¿no? Esa sería un poco la invocación que yo les haría, seguir compartiendo estas dos aficiones que creo nos reúnen: la pasión por la lectura y la pasión por el estudio de la literatura y de la cultura. Esto ha sido todo Entre Caníbales. Agradecemos a Carlos García Bedoya por su tiempo e invitamos a todos ustedes a que nos sigan en nuestra página web entrecaníbales.net. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches.